¿A cuánto le gusta leer la Biblia? Amén. Solo 2 o 3. ¿A cuánto le gusta leer la Biblia? Ok, así que vamos a hacer un poquito de lectura. Si puede ayudarme proyección en poner el libro de los Salmos, Salmo 139, verso 16. ¿Estamos aquí? Amén. Salmo 139, verso 16. Gloria a Dios. Quiero compartir la palabra caminando en su palabra, teniendo su imagen, no la nuestra. Amén. Dice aquí la palabra de Dios: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. La palabra de Dios tiene cierta función en nuestra vida. La palabra de Dios tiene el propósito de corregir, de instruir, de redarguir, de llevarte a toda verdad. Bueno, es la verdad y el Espíritu Santo te direcciona a consumir la verdad. Y nosotros debemos de tener algo entendido, que al nosotros tener una formación de la palabra cristocéntrica, debemos de tener una vida de devoción con la palabra para que ella pueda tener efecto en nuestro interior. Amén. Ahora, aquí vemos cómo el salmista David, o el libro de los Salmos, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ahora, yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 24, verso 44. Esto es Jesús queriendo instruir a los discípulos ya cuando él iba a despedirse de ellos para ser ascendido al cielo. Y Jesús viene y le dice lo siguiente, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Estamos acá? Entonces, nosotros vemos que Jesús es literalmente la palabra de Dios. ¿Cuánto creen que Jesús es la palabra de Dios? Al Jesús ser la palabra de Dios, Él es el que hace que su palabra esté totalmente plena. Y al su palabra está totalmente plena, no tiene equivocación, porque en él no hay error alguno. Al entonces su palabra tener plenitud, esa palabra debe de tener una función de redarguir, de instruir, de corregir el hombre interior de nosotros. Ahora, ¿qué hace ese redarguir, ese instruir? Esa formación hace que nosotros empecemos a tener una imagen cristocéntrica, pero no de apariencia, sino desde el interior hacia el exterior. Amén. Ahora, nosotros vemos que Cristo es literalmente la palabra de Dios, pero ¿cómo se confirma su palabra en nuestra vida? ¿Se han preguntado cómo la palabra de Cristo, cómo la imagen cristocéntrica, cómo la imagen perfecta de la palabra se forma en mi interior? ¿Cómo es que empieza a tener esa función la palabra en mi vida? ¿Se han preguntado? ¿Me puedes responder? No es para que se quede callado así mirándome. ¿Se ha preguntado cómo es que realmente hay una función de la palabra en mi interior? ¿Quién es que la hace? ¿Quién es que la provoca?
Claro, eres tú abriendo tu corazón a Dios y al Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo es el que va a empezar con su palabra a escudriñar los pensamientos tuyos, es el que empieza a redarguir tu interior y es el que empieza a instruirlo para que tú tengas realmente la formación de la palabra que es Cristo en el hombre interior. Amén. Ahora, yo quiero que de nuevo vaya conmigo a la escritura, porque quiero ir por pasos. Marcos capítulo 1, verso 10 al 11. Aquí acontece lo siguiente, que me llama mucho la atención. Y el Espíritu Santo me hizo sentir, me hizo percibir por su palabra que lo que confirmó que Cristo tenga imagen de hijo era esta obra transformadora que ocurrió acá. Marcos capítulo 1, verso 10. Verso 10. Ok, ahí está. Y dice, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu. ¿A quién vio? Vamos, dígalo un poquito más duro. Como paloma que descendía sobre él. Y el verso número 11 dice lo siguiente. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Cristo es el verbo, pero el Espíritu Santo los transformó en hijo como una palabra. El Espíritu Santo acá, cuando descendió sobre él, se sabía que él iba a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Pero también el Espíritu Santo fue que hizo que él sea confirmado como el Hijo de Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, ¿qué hace esto en nosotros? ¿Qué hace esto en nuestra vida? Que el Espíritu Santo, al nosotros nacer como Cristo, porque Cristo, se puede decir así, nació del agua, pero también nació del Espíritu. Y al nosotros nacer de la palabra, que es el agua, y nacer del Espíritu, tenemos imagen cristocéntrica transformada y hecha nueva en nuestro interior. Amén. ¿Me sigue? Entonces, Cristo, al ser la imagen visible de la gloria invisible, al nosotros tener a Cristo como primogénito de la creación, Él hace que el Espíritu Santo, al nosotros simplemente ser un muñeco de barro, el Espíritu es lo que te confirma a ti como criatura, perdón, es lo que te confirma a ti como hijo, es lo que te confirma a ti como un ser viviente. Entonces, al tú empezar a tener, y no lo quiero complicar mucho, pero Cristo en nosotros es literalmente la esperanza de gloria que nosotros podemos tener, que hace que nosotros tenemos imagen y semejanza al igual que Cristo, como Cristo la tuvo cuando fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Ahora, vamos a ver qué dice el verso número 12. Verso número 12. Y dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Cuando dice impulsó, es cuando Cristo empieza a vivir una vida de hijo lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando Él empieza a tener esa vida de hijo lleno del Espíritu Santo, Él sí era Dios, hecho hombre, pero el Espíritu Santo es lo que lo empezaba a instruir en ese libro de las cosas que fueron formadas acerca de Él, sin faltar solo una. Cuando la palabra, se recuerdan que habíamos leído
que las cosas fueron escritas de él en Moisés, de la ley, los profetas y en los salmos, esa palabra se empezó a confirmar en Cristo y se confirmó y aún está confirmada. Entonces él vivió con la llenura del Espíritu Santo para poder tener esa identidad de hijo y poder vivir al pie de la letra. Amén. Ahora, ¿qué es lo que nos hace a nosotros ser confirmados por el Espíritu Santo y cómo nosotros sabemos que Cristo es quien nos da esa imagen? Romanos capítulo 8, verso 15. Romanos capítulo 8, verso 15. Dice así la palabra de Dios: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. ¿Qué? ¿Qué clamamos? ¿Qué clamamos? Ya no tenemos un espíritu de adopción. No fue, cuando el hombre, Adán y Eva, pecaron, ellos fueron adoptados por ser hijos de pecado, hijos de esclavitud. Pero ahora nosotros no fuimos entregados un espíritu de esclavitud. Ahora fuimos entregados a un espíritu de hijo, por el cual podemos clamar: Abba, Padre. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al nombre del Señor por eso? Porque Cristo es el que hace la obra de la imagen cristocéntrica en nuestra vida. Amén. ¿Cuánto le gusta esto? Amén. Aleluya. Efesios capítulo 4. Nosotros vemos un sinnúmero de cosas que nosotros podemos tratar de querer encajar en el mundo. Podemos tratar de encajar en cierto tipo de identidades, cierto tipo de ambientes, cierto tipo de comunidades. De hecho, el mundo te va a hacer creer que esto es simplemente una religión más de muchas de las que hay. Nosotros no tenemos una religión simplemente de práctica. Nosotros tenemos una religión de vivencia de Cristo, esperanza de gloria, poder de Dios en nosotros. Esa es la esperanza de Dios para nuestras vidas, de que no tenemos una religión, no tenemos simplemente una identidad de comunidad, tenemos una identidad de hijo de Dios. Por eso somos guardados como un remanente totalmente, y ese remanente hace que nosotros tengamos la esperanza de gloria que es Cristo Jesús en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ahora, Efesios capítulo 4, verso 13. Dice así: hasta que todos, ¿hasta que quién? ¿Hasta que quién? Yo simplemente oigo lo de acá. ¿Hasta que quién? Todos lleguemos a la unidad de la fe. Lo que te confirma como hijo de Dios es la fe. Lo que te confirma estar siendo hijo de Dios es la fe. La fe nadie la mueve. La fe no puede ser no puede ser quebrantada. La fe debe de ser inquebrantable, como la semilla de mostaza. Ahora, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, ¿a la qué? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí es donde me encanta, gloria a Jesús. A la medida de la plenitud de Cristo. El libro que Dios escribió de ti, que escribió de Cristo, es confirmado en tu interior. Cuando tú abres la palabra de Dios, empiezas a escudriñarla, la meditas y la vives, y al vivirla, ella empieza a ser, por el conocimiento de la palabra, empieza a ser en tu vida la plenitud de Cristo en nosotros.
Amén. No lo quiero enredar, me disculpa si estoy hablando un poquito rápido. Tengo un timer aquí para que el pastor no me regañe. Amén. Sí, porque tú sabes que tenemos que ser obedientes. Amén. Vamos a darle para atrás. Hasta que todos lleguemos. O sea, no es una competencia el uno al otro, sino es una unidad a la cual todos debemos de ir. Porque si dice individualmente lleguen, no estamos aquí ni para competir quién predica mejor, no estamos para competir ni quién canta mejor, no estamos para competir quién hace qué mejor o quién sirve de tal forma o quién administra de tal forma, sino que todos como un cuerpo, como una sola imagen, estamos siendo unidos de la fe. La fe es la que nos une a ti y a mí. Hay personas que hacen negocio porque lo que los une es el querer hacer una ganancia de dinero. Y eso está bien. Pero a nosotros como iglesia, lo que nos debe unir no es ni los aplausos, no es ni la forma en que cuando uno predica la persona alaben. No es un sinnúmero de cosas que nosotros podemos pensar. Lo que nos une a nosotros debe de ser la unidad de la fe por el conocimiento de Cristo en nosotros. Amén. Ahora, el conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. Nosotros pudiéramos decir que no somos perfectos, pero quien nos hace perfecto es la palabra, confirmando por el Espíritu Santo en nosotros la imagen de Cristo. Y al todo nosotros tenerla, empezamos a direccionarnos a una estatura de la plenitud de Cristo. De la plenitud de Cristo. Yo pensaba que usted iba a estar alegre, pero usted me está mirando y me está poniendo más nervioso. Gracias a Dios que se me está acabando el tiempo. La plenitud de Cristo es la que Dios quiere hacer en nosotros este 2025. No es simplemente, y sí es bueno, todo tiene su hora y todo tiene su momento, pero de nada sirve que yo venga acá y te diga que tu negocio va a crecer, que tú en la escuela vas a triunfar, que la universidad te va a ir bien. Sí te va a ir bien porque está en su palabra, pero lo que nosotros debemos de anhelar más es de que la fe nos una como iglesia y que todos lleguemos a la estatura de la medida del varón perfecto, a la plenitud cristocéntrica. Amén. Entonces, esa plenitud de Cristo hace que tú seas confirmado como fue Cristo confirmado. No sé si se fijaron, pero Cristo fue confirmado de esta forma. Vamos a ver. Marcos capítulo 1, verso 11. Lo que hace que nosotros tengamos plenitud en Cristo es lo siguiente, por el Espíritu Santo. Tú eres mi Hijo amado, por el cual tú y yo clamamos Abba Padre. Pero ven acá, me confundieron. Bien. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, la palabra te instruye para que sea tu libro, para que tú veas qué se debe de acomodar en ti y qué se debe instruir, establecer y formar en nosotros. Es la plenitud de Cristo para que Dios pueda tener una complacencia. Dios se complace de los que son llenos del Espíritu Santo, no de lo que dicen tener una denominación o tener simplemente una religión o de solamente venir al templo. Dios se complace de los que viven la palabra y son confirmados en ella por la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al nombre del Señor?